Buenas tardes, soy la licenciada Marta Paloma Pérez Ríos, soy nutrióloga y educadora en diabetes certificada. Hola, buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Escamilla, yo soy médico especialista en medicina interna y endocrinología y tengo maestría en ciencias médicas. La intención de este video es hablarles sobre enfermedades crónicas que actualmente son la causa más importante de enfermedad y de muerte en toda la población mexicana. Las enfermedades las cuales vamos a abordar es obesidad, hipertensión y diabetes mellitus. Vamos a empezar con obesidad. La obesidad actualmente es un problema de salud mundial y es la principal causa de muerte en la mayoría de los países, incluyendo México. La obesidad se define como un acúmulo de grasa en el cuerpo, esto en exceso, y que se debe a muchos factores. La epidemia de la obesidad, el tabaquismo, etcétera, etcétera, han sido descritos por los epidemiólogos como una transición epidemiológica. Estamos pasando de tener un problema de enfermedades infecciosas que previenes con vacunas a enfermedades crónicas que previenes controlando sanitariamente los productos que se venden, ¿no? La obesidad es una enfermedad. La percepción que tiene la gente sobre la obesidad es que el paciente obeso es sano, el paciente obeso debe de ser gracioso, siempre está de buen humor, pero eso está muy lejos de ser la verdad. Estamos hablando de una generación de niños que va a tener 20 años de esperanza de vida menos que sus padres. O sea, estamos hablando tal vez de la primera generación de padres que van a enterrar a sus hijos. Tenemos casi 350 millones de obesos en todo el mundo. Entonces, 350 millones de obesos en todo el mundo pueden colapsar cualquier economía. México ocupa actualmente el primer lugar de obesidad en el mundo en población infantil y en población adulta ocupa el segundo lugar. Los factores que nos predisponen a tener un grado de sobrepeso o obesidad son, entre algunos, un alto consumo de bebidas endulzadas como refrescos, jugos naturales o empaquetados, así como aguas de sabor. También el tener un familiar con algún grado de sobrepeso o obesidad es un factor predisponente. Por cada medio litro de refresco o de jugo de frutas, los mexicanos consumen 60 gramos de azúcar. Consumir una cantidad alta de tortillas, cereales, pan, etcétera, también nos condicionan a esta enfermedad. Otro factor sería ser una persona sedentaria, que implicaría que no estuviéramos utilizando las calorías que consumimos día a día. La tecnología ha hecho que la gente se ejercite menos, esté más tiempo en casa, se vea más televisión. Es un tema de cultura, de la indulgencia primero que todo lo demás. También el consumir muchos postres de golosinas, comida rápida, así como tener un bajo consumo de frutas y verduras, también nos predisponen a esta enfermedad. Yo me tomé un jugo y me comí unos dulces y una paleta. Una paleta y ya. Unos chetos. Unos papas, un refresco de un pambazo y un... Yo comí unos dedos de queso, unos chipotles y una coca de 5 pesos. Como Doritos, Sabritas, refrescos, galletas y postres. Doctora Escamilla, ¿cuáles son las complicaciones relacionadas con la obesidad? La diabetes es la principal complicación de la obesidad. Sin embargo, deben tener en cuenta que existen otras enfermedades como la hipertensión arterial, como la presencia de grasa en el hígado, infertilidad y problemas articulares como artrosis, dislipidemia pueden asociarse también con la enfermedad.
Cuando una persona tiene sobrepeso o obesidad, es muy importante que acuda a su médico para investigar estas enfermedades y con esto disminuir el riesgo de complicaciones como infartos o bien la muerte. Durante el sexenio de Calderón murieron en promedio 80,000 personas por diabetes al año, cifra que supera las muertes por narcotráfico en todo su sexenio. Licenciada Paloma, ¿cómo se puede prevenir la obesidad? Para prevenir el desarrollo de sobrepeso o obesidad, debemos de trabajar con nuestros hábitos de alimentación, así como nuestro estilo de vida. En cuanto a la alimentación, debemos evitar el consumo de refrescos, jugos, aguas de sabor y otras bebidas muy endulzadas. También podemos incrementar el consumo de verduras en cada tiempo de comida principal. Por otra parte, hay que regular el consumo de tortillas, postres, golosinas y otro tipo de alimentos a base de harinas. También podemos realizar ejercicio 30 minutos al día aproximadamente, puede ser desde una caminata ligera hasta un trote o acudir a alguna clase de baile. También podemos reducir el consumo de lácteos enteros, es decir, vamos a preferir opciones descremadas o semidescremadas. Hay que regular el consumo de carnes rojas en la semana. Se recomienda que más o menos 2 días a la semana estemos comiendo carne roja, 2 días pollo, 2 días pescado y el último día podemos variar entre esas 3 opciones. Es recomendable evitar periodos de ayuno prolongados. A veces pensamos que dejando de desayunar vamos a bajar de peso, pero no es así. Al contrario, nuestro cuerpo tiende a almacenar más energía a pesar de que hagamos 1 o 2 comidas al día. Así que hay que programarse para hacer 3 comidas principales. Y si la persona lo desea, puede ser 1 o 2 colaciones al día, que significa comer algo pequeño, entre comillas. Le recomiendo también reducir la utilización de manteca para cocinar. Hay que preferir utilizar aceites de origen vegetal. Todo está demostrado, por ejemplo, que la regulación de los alimentos en las escuelas, únicamente permitiendo que haya alimentos saludables, frescos, en las escuelas reduce el sobrepeso y la obesidad. Por último, ¿cuál sería el tratamiento médico para este tipo de pacientes? La base del tratamiento de la obesidad y el sobrepeso son hacer ejercicio y cuidar la alimentación. El tratamiento farmacológico de la enfermedad debe ser llevado por un médico especialista en medicina interna, obesidad y endocrinología. Es muy importante no tomar medicamentos que no estén aprobados por asociaciones nacionales e internacionales para no poner en peligro su salud y por supuesto su vida. Es importante saber que si usted tiene sobrepeso o obesidad, debe acudir con su médico para medir el nivel de glucosa, checar su presión arterial, hacerle estudios como perfil de lípidos que incluyen triglicéridos, colesterol, medición de prueba de función de su hígado, electrocardiograma, prueba de esfuerzo o estudios especiales de respiración. El siguiente tema que vamos a abordar es diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se manifiesta por una elevación en la glucosa en la sangre, el resultado de un defecto en la secreción o en la acción de una hormona que se produce en el cuerpo llamada insulina. La diabetes mellitus es actualmente en México la principal causa de enfermedad y de muerte en población general. Es una causa muy frecuente también de hospitalizaciones y de afecciones en el corazón, de ceguera, de amputaciones en pies, de infartos y de múltiples discapacidades en la población. México ocupa actualmente un lugar muy alto en prevalencia de diabetes mellitus. Contamos con una prevalencia de 16% según la última encuesta nacional de salud publicada en los últimos años en nuestra nación. Licenciada Paloma, ¿qué factores aumentan el riesgo de diabetes mellitus? Entre los factores de riesgo que tenemos para desarrollar diabetes, tenemos sobrepeso, obesidad, historia familiar de diabetes, edad mayor de 40 años, un estado de enfermedad como pancreatitis, embarazo, un bebé de mayor de 4 kilos al nacer,
así como malos hábitos alimentarios y sedentarios. Desde muy joven se inclinó por los antojitos. El ejercicio lo dejó siempre para mañana y fue a practicarse un examen de glucosa hasta que tuvo síntomas de diabetes tipo 2, la llamada diabetes mellitus. Empecé a tener mucha sed, empecé a orinar mucho, empecé a bajar de peso y eso hizo que fuera al médico a checarme, a ver cómo andaba, porque mis papás son diabéticos. Y cuando empecé a tener los síntomas, me di cuenta que tenía como 320 de azúcar en el cuerpo. Y este no es un caso aislado. La más reciente encuesta nacional de salud y nutrición reveló que al menos el 14% de los habitantes de este país mayores de 20 años vive con diabetes, lo que significa que hay más de 7 millones de mexicanos con esta enfermedad. Y lo que es peor, que la mayoría desconoce su estado de salud. Doctora Escamilla, ¿cuáles serían los síntomas relacionados con diabetes mellitus? Los síntomas más frecuentes de la enfermedad son cansancio, pérdida de peso, mucha sed, mucha hambre, infecciones en la orina o infecciones vaginales en caso de las mujeres y malestar general. Es muy importante saber que si el paciente tiene factores de riesgo, debe acudir a su médico y no esperar a que se presenten estos síntomas, porque frecuentemente cuando los síntomas están presentes, los niveles de glucosa ya son muy elevados. El diagnóstico de la enfermedad se basa en los niveles de glucosa en sangre. Si tú tienes un valor de glucosa que es más de 126 en un estado de ayuno, tienes diabetes. O bien, si tienes una glucosa de 200 en una parte del día, también tienes diabetes, o mediante la realización de un estudio específico que se llama curva de tolerancia a la glucosa, con un valor a 2 horas mayor de 200, también por definición tienes diabetes mellitus. El embarazo es un estado de mucho riesgo de tener diabetes mellitus. Todas las mujeres embarazadas de origen mexicano deben hacerse un estudio en el momento del embarazo o bien en la semana 20 a 28 para descartar que no exista diabetes durante su embarazo. La diabetes mellitus está relacionada con varias complicaciones en el humano. Tenemos complicaciones como visión borrosa o alteración en la vista. También tenemos afecciones en nuestros riñones, infarto, pie diabético, que son úlceras o laceraciones en nuestros pies. El tratamiento ideal para este padecimiento es el abordaje médico con un tratamiento ya sea oral o a través de tratamiento inyectado a través de insulina. También el abordaje de un especialista en nutrición y por último, ejercicio o actividad física. La diabetes mellitus es una enfermedad que ataca varios de nuestros órganos. Empezando por nuestros ojos, puede derivar en una ceguera. Si ataca nuestro corazón, puede derivar en un infarto al corazón o insuficiencia cardíaca. También nuestros riñones son vulnerables e incluso nos puede provocar insuficiencia renal crónica. Al mismo tiempo tenemos una mala cicatrización que puede derivar en amputaciones que nos incapacitan en nuestro trabajo. Para evitar el desarrollo de complicaciones, hay que trabajar en conjunto con nuestro médico y debemos realizarnos pruebas de rutina cada año. En cuanto al ojo, podemos realizarnos el fondo de ojo. Referente a los riñones, un estudio muy específico que se llama albuminuria en orina de 24 horas. Y este también se realiza cada año. Hay que hacernos mediciones periódicas de glucosa para que vayamos elaborando un registro que ayude a nuestro médico a tomar las decisiones concernientes a nuestro tratamiento. El tratamiento más importante y la piedra angular es la dieta y el ejercicio. Existen en el mercado una gran variedad de medicamentos y hipoglucemiantes orales que puede usted platicarlo con su médico para ver cuál, de acuerdo a la evolución de su enfermedad, al tipo de diabetes, al grado de obesidad que tenga usted, sea el más adecuado. Es muy importante comentarles que los pacientes con diabetes mellitus en algún momento van a requerir insulina, y esto es un proceso que se debe presentar tarde o temprano
Recuerden, lo más importante es tener valores normales de glucosa para disminuir el riesgo de complicaciones en el ojo, en el riñón, en el corazón y en los pies. El siguiente tema que vamos a abordar y platicar con ustedes es hipertensión arterial. La presión arterial normalmente se produce a través de las contracciones del corazón para expulsar sangre a través de los tejidos y llevar con esto oxígeno y nutrientes a todo el organismo. La presión arterial debe mantenerse en valores normales. Una presión normal se define como una presión de 120 a 80. La presión arterial puede aumentar y se define como hipertensión arterial a una presión de más de 140 y más de 90. Se le conoce como el asesino silencioso. Su nombre es hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad muy prevalente en nuestra población, pero también se asocia con otras enfermedades como obesidad, como diabetes o como enfermedad de los riñones. En México, 31% de los adultos mayores de 20 años padecen hipertensión. La enfermedad se complica cuando se asocia con obesidad o diabetes. Porque repercute, al tener hipertensión, en mayor trabajo para el corazón y a la larga hacer insuficiencia cardíaca, repercute en que se puede reventar un vaso en sitios que son tan peligrosos como es la cavidad craneal, se rompe un vaso en el cerebro y eso puede ser mortal. Repercute porque nos dañan las pequeñas arteriolas como las de la retina y se va uno quedando ciego, y va dañando también los pequeños vasos de los riñones. Sin embargo, es muy importante saber qué factores aumentan el riesgo de tener hipertensión arterial, y para eso nos va a comentar el licenciado Pablo Márquez. Como bien lo mencionó el doctor Escamilla, la existencia de sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus o enfermedades en el riñón predisponen a desarrollar hipertensión arterial. Sin embargo, otros factores en el estilo de vida, como el tabaquismo, como el consumo de alcohol, como un alto consumo de sal en los alimentos, también nos predisponen a desarrollar esta enfermedad. Otros factores de riesgo consisten en tener algún familiar con hipertensión, ser una persona con mucho estrés y también ser mayor de 60 años. Las complicaciones de la hipertensión arterial son enfermedades en el corazón y enfermedades en los vasos sanguíneos, como infarto agudo al miocardio o un derrame cerebral, o bien afecciones en los pies como enfermedad vascular obstructiva que puede llevar también a hipertensiones. Otra complicación muy importante es la insuficiencia renal, que cuando se asocia con diabetes mellitus u obesidad, esto aumenta de manera muy importante en el paciente. Para prevenir el desarrollo de hipertensión arterial debemos de trabajar con los factores de riesgo. Para ello debemos de disminuir el consumo de alcohol, también debemos disminuir el tabaquismo, disminuir el consumo de alimentos ricos en sal como embutidos, enlatados, alimentos que por sí saben salados como la cecina, realizar actividad física alrededor de 30 minutos al día o 150 minutos